La Oma es una mujer de 70 y pico de años, vive en el monte chaqueño, cerquita de San Bernardo. Tiene los ojos azules como el agua de los mares y vino desde muy lejos y el cielo quedó en su sangre. Hay que andar por las picadas para llegar a su rancho, de paro y apuntalado, con quebrachos colorados, lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo, una volanda, un arado y el perfume de su charco. La Oma es feliz con poco, digamos que es mejor con nada. La Oma era rubia y se ve que era una linda alemana. La Oma es feliz con poco, digamos que es mejor con nada. La Oma era rubia y se ve que era una linda alemana. Que sola aquí está la Oma, pero ella no piensa en nada. ¿Cómo pensará en la muerte si la Oma es como una hada? En su ranchito de barro calienta leña su pava, conversa con un lorrito y es con el único que habla. Hay que andar por las picadas para llegar a su rancho, de paro y apuntalado, con quebrachos colorados, lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo, una volanda, un arado y el perfume de su charco. La Oma es feliz con poco, digamos que es mejor con nada. La Oma era rubia y se ve que era una linda alemana. La Oma es feliz con poco, digamos que es mejor con nada. La Oma era rubia y se ve que era una linda alemana. Y se ve que era una linda alemana.